Como parte del informe de actividades, quiero primeramente contar con la anuencia de nuestra tesorera, aquí presente, Rebeca Guerra, para compartir con ustedes los resultados. Gracias, Rebeca. Los resultados de lo que fue el año 2016 y ponerlos a su consideración, y así también el presupuesto del 2017 y ponerlo a su consideración. Primeramente, en el balance general, al cierre del 2016, cerramos con activos en bancos de 173,000 pesos, algunos otros renglones que no quisiera irme a cada uno de ellos. Activo fijo 13,500 pesos y total de activo 205,000 pesos. En pasivo tenemos un pasivo total de 15,700 pesos y ahí está el desglose. Y en patrimonio de la asociación tenemos 189,700 pesos, total pasivo y patrimonio 205,000 pesos. Esta información obviamente está detallada para cada uno de los que tengan interés en ver el desglose y el detalle por medio de nuestra directora Areli, y también Rebeca ha sido una observadora atenta y acuciosa de estos números. Y pasamos ahora a lo que es el estado de resultados. Estamos integrando, para sintetizar esta presentación, lo que fue el resultado al cierre del 2016 y el presupuesto propuesto a esta asamblea para el 2017. En ingresos totales del 2016 tuvimos 2.3 millones de pesos, en egresos totales 2.865 millones de pesos, con un aparente déficit de 502,000 pesos. ¿Y por qué digo aparente? Porque antes de cerrar el 2015 tuvimos una aportación extraordinaria de algunos de los grupos industriales de aquí de Monterrey, etiquetado para el Congreso, el primer Congreso Nacional que tuvimos el año pasado. Entonces, esa aportación entró en el estado de resultados del 2015, pero estaba etiquetado para el 2016, de manera que eso en flujo nos mantiene con un flujo positivo, y si integráramos esa aportación, pues hubiéramos tenido un remanente en el 2016 que se registró y reconoció en el 2015. Y para efectos de presupuesto del 2017 tenemos total de ingresos en presupuesto 2,305,500 pesos. En egresos para este año se tiene considerado en presupuesto 2,088,400 pesos, con un remanente en presupuesto de 217,100 pesos. Ese es el estado de las finanzas y el presupuesto que se pone a consideración de esta asamblea. Los que sean socios y quieran aprobar este resultado y el presupuesto, pues si me lo hacen señalar como es costumbre. Gracias, muchas gracias. Pasando al siguiente punto del informe de actividades, pues simplemente fue un año muy intenso. La verdad es que cada año encontramos más valor del tiempo que invertimos en Andamos, esto dicho por los socios. Tuvimos 9 conferencias, paneles, 18 horas de capacitación, desarrollando las competencias de los directores de las asociaciones en temas como liderazgo, negocio, relaciones intrapersonales y relaciones interpersonales. La verdad es que los paneles estuvieron de lujo. Las evaluaciones que tuvimos de los socios que asistieron a estos paneles nos entusiasman muchísimo, nos hacen verdaderamente pensar que vamos por el camino indicado. Esto nos permite afinar la puntería, redefinir nuestra oferta de valor, nuestra oferta de temas y de conferencistas y de panelistas, para que cada uno de los que venga a estos desayunos verdaderamente salga enriquecido de los mismos y con ideas muy prácticas de cómo llevarlas a su asociación a implementarse. Diversificación de ingresos, la relación del director con el presidente. El tema, una conferencia valiosísima que fue el manejo de los voluntarios, cómo manejar a los voluntarios, cómo reconocer, cómo invitar, cómo mantener a los voluntarios de las asociaciones. El tema de los donadores,
cómo mantener a los donantes o a los socios y demás. Es la dinámica que todas las asociaciones indudablemente vivimos, es nuestro pan de todos los días, y Andamos es el espacio para compartir estos retos que tenemos los que estamos dedicados profesionalmente a una asociación. Hicimos una encuesta anual, no entraríamos en los detalles, simplemente es más informativo de lo que se llevó a cabo. Por supuesto que esto la podemos compartir. Areli con mucho gusto les puede compartir los resultados de esta encuesta. Participamos en la convención anual de la ASAE. Para los que no tengan claro qué es la ASAE, pues es la Sociedad Americana de Ejecutivos de Asociaciones. Esta asociación afilia a 22,000 directores de asociaciones en Estados Unidos. Y en su convención anual asisten entre 6,000 y 8,000 convencionistas. Y son 3 días completos de formación ejecutiva para directores de asociaciones en Estados Unidos. Ahí se comparten las mejores prácticas en la profesionalización de una asociación. Obviamente, al decir una asociación, pues es una organización sin fines de lucro que tiene propósitos, pueden ser filantrópicos, educativos, profesionales, cívicos o empresariales, de toda índole. Y entonces nos toca convivir y sentarnos junto al director nacional de la Asociación de Pediatras, o junto al director nacional de la Asociación de Policías, y cuántos socios tienes, y cuál es la cuota anual, y cuál es el tamaño de tu consejo directivo, y con qué frecuencia sesionas, y cómo evalúas a tu consejo directivo. ¿Cómo evalúas la relevancia y la aportación y la contribución de tu consejo directivo? ¿Cómo lo enriqueces? ¿Y cuántos voluntarios participan en tu asociación? En fin, es parte de la dinámica que uno vive al ir a estas convenciones y que queremos reproducir en Andamos en México. Esto fue en Salt Lake City, una ciudad muy particular. Yo creo que yo nunca hubiera ido a Salt Lake City, si no es porque ahí fue la convención, ¿verdad? Pero me resultó muy interesante haber asistido. Repetimos el programa certificado para la gestión de profesional de asociaciones. Fíjense que con la anuencia de la ASAE hemos tenido las licencias para traducir ya 2 libros y 3 suplementos. 3 suplementos. Los 2 libros fueron traducidos en los años anteriores, están a la disposición, pues no solamente de los socios, sino de todo el que tenga interés. El primer libro se llama Principios para la Administración de una Asociación, que es espectacular. Aún y para los que ya tenemos camino andado en el tema de la asociación y de la profesionalización de las asociaciones, siempre encontramos elementos que nos ayudan a revisar cómo andamos e ideas de cómo podemos mejorar la dinámica de nuestra asociación. El segundo libro son los 7 factores de éxito de una asociación. Y aquí es extraordinario este libro porque identificaron 7 elementos que hacen la diferencia entre una asociación extraordinariamente bien llevada a cabo de una asociación simplemente bien llevada. Y es un estudio que emana o refleja aquel estudio tan famoso que hizo Jim Collins en un libro que se llamó Good to Great, que compararon a lo largo de 80, 90 años las mejores organizaciones lucrativas de Estados Unidos. Hicieron pares y vieron por qué una era sorprendentemente más exitosa que la otra, siendo que la otra también había sido exitosa en este tiempo, y lo llevaron al mundo de las asociaciones y encontraron 7 factores. Y de eso habla este libro, que esperemos consideren, para los que no lo hayan hecho, leerlo. Y luego tenemos 3 suplementos, que esos me los voy a reservar, porque los vamos a lanzar en nuestro congreso que estamos por tener ahora en mayo en Guadalajara. Ya les daremos detalles de qué hablan estos 3 suplementos. De ASAE también nos autorizó traducir el material para una certificación de 5 días. Es una certificación que también fuimos capacitados, algunos de los consejeros de Andamos, para compartir este conocimiento en México a ejecutivos de asociaciones que quieran meterse más en el tema de profesionalizar su asociación. Entonces, hemos dado ya creo que 3 ediciones, 2 y estamos ya programando la tercera. A mí me toca dar un módulo, el módulo de liderazgo, pero los miembros del Consejo Directivo de Andamos de manera voluntaria se han preparado para dar distintos
módulos, de estos 5 módulos que comprende el programa certificado. Los invitamos a que estén atentos para la siguiente calendarización de este programa y se decidan participar y aprovecharlo. Bueno, obviamente el evento estelar del año pasado fue nuestro primer Congreso Nacional de Asociaciones, que tuvimos aquí la sede de Sintermex, con un apoyo estratégico aquí de nuestro consejero Gonzalo Escames, director general de Sintermex, en donde la verdad es que fue un verdadero éxito este congreso. Tuvimos asistentes de todo tipo de asociaciones y yo diría casi de todas las latitudes del país. Una niña que se vino en autobús desde Acapulco, Guerrero, muy metida ella de manera voluntaria en una asociación filantrópica, casi se rifaron entre ellos el lugar para ver quién venía y nos contó la aventura de llegar a Monterrey y fue testimonio de 2 días de un enriquecimiento que tuvo al escuchar las conferencias en este congreso que nos entusiasman muchísimo a pensar, a creer que hay mucho apetito para esto en México y hay mucha necesidad de que estemos muy unidos, los ejecutivos de las asociaciones y los que estamos en este mundo, pues para ayudarnos a crecer en la profesionalización de nuestras asociaciones. Perdóname. Bueno, aquí está un resumen de lo más relevante, 168 participantes, los tipos de asociaciones que vinieron, filantrópicas, empresariales, cívicas, profesionales, socios de otros estados 40%, y en general fuimos muy bien evaluados. Y con eso concluye el informe de actividades. Yo creo que esta es la parte formal del informe de actividades. Sin duda, ASAE insiste mucho en los espacios informales de crecimiento. Y los espacios informales de crecimiento a veces son tan valiosos como los formales. ¿Y cuáles son los informales? El platicar con la persona que están ahí al lado, con la persona que tienen al lado. Obviamente que sea distinta a la asociación de la que vienen, tienen que forzar un poquito, a veces eso no se da espontáneo, tienen que forzar un poquito el quién está al lado, de dónde viene, qué hace, cómo lo hace, y seguramente en la mayoría de las veces vamos a salir enriquecidos de esos 3 minutos, de esos 5 minutos, de esos 10 minutos de compartir en qué estamos metidos y cómo le hacemos para lidiar con los retos y con los temas que tenemos en nuestras respectivas asociaciones. Entonces, con esto concluye la parte del informe de tesorería, del informe de actividades, que es parte de la obligación que conlleva esta asamblea, y continuamos con el siguiente punto del orden del día. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. En un momento más, nuevamente te vamos a invitar al estrado. Por el momento, agradecerte, y se pone a consideración de esta asamblea el siguiente consejo directivo. Como presidente, el licenciado Guillermo Dillon Montaña, CAINTRA Nuevo León. Secretario, Gonzalo Escamesada, Sintermex. Tesorero, Rebeca Guerra Márquez, EDIA Capital Humano. Vicepresidente, Adriana Vignao Ling, Index Nuevo León. VP de Filantropía, Maite Cárdenas Ortiz, de Unidos Somos Iguales. VP Empresarial, Darío Treviño Muguerza, de Coparmex Nuevo León. Vocales, Ana María Soles Marín, de Ingenium. Cecilia Carrillo López, Clúster de Electrodomésticos. Lupina de Escariotza, de American Chamber Monterrey. Antulio González Gómez, de Ciudad de los Niños de Monterrey. Héctor Villarreal Muraira, Comce Noreste. Claire Barnoin, de Monterrey Aerocluster, y Sergio Anguiano Ayala, de Canaco Monterrey. Se pone a su consideración el siguiente consejo directivo. Muchísimas gracias y felicidades. Un aplauso. Nuevamente, y para que no nos cansemos de Guillermo, sí.
Les presentamos el mensaje de nuestro presidente. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Hay algunas ideas y algunos comentarios y algunas reflexiones que me encantaría hacer teniendo ya aquí a nuestro invitado conferencista, pero bueno, veré la manera de sintetizar, si se integra con nosotros en un minuto, lo que ahora quiero compartir con ustedes. Primeramente, pues siempre este es un valiosísimo espacio para dar las gracias. Para dar las gracias por confiar en Andamos México, para dar las gracias a los socios que han renovado su membresía este año, para dar las gracias a los que han asistido a nuestros eventos este año y han salido enriquecidos de los mismos. Reconocemos que este es un proceso de mejora continua, que estamos afinando la puntería, que estamos conociéndonos más, y en el conocernos más habremos de tener una mayor capacidad de atender a nuestras necesidades como ejecutivos de asociaciones. Me consta que en los primeros años hubo más tropiezos de los que hay ahora en nuestro proceso de aprendizaje. Me consta que verdaderamente con el liderazgo de Arely y con las aportaciones del actual Consejo Directivo estamos afinando la puntería en cuanto a nuestra oferta de valor, en cuanto a los temas, en cuanto a los formatos de nuestros desayunos, en cuanto a los conferencistas que invitamos a los mismos, y eso pues nos entusiasma porque pues de eso se trata. Quiero agradecer particularmente a los que formaron y ahora ya dejan de formar parte de nuestro Consejo Directivo por sus razones de agenda, por sus razones profesionales y demás. No nos acompañan, no veo que nos acompañen el día de hoy, pero sé que le tienen mucho cariño a esta asociación: José Mario Garza Benavides, Sandrín Molinar, Adriana Sánchez. En fin, pues ellos fueron parte de la historia, algunos de ellos incluso del proceso fundacional de Andamos, y merecen toda nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Y por supuesto a los que se integran por primera vez a este Consejo Directivo de Andamos: Héctor Villarreal de Comce, Sergio Anguiano de Canaco, Claire, por aquí anda. No, Claire, que está en la Ciudad de México, pero por supuesto que no es condición estar en esta asamblea para formar parte del Consejo, y ahí fue aprobada. Y por supuesto Antulio González, director de la Ciudad de los Niños. Bienvenidos, muchísimas gracias por creer en la causa, por apostarle a la causa. Sabemos que el mayor reto que tenemos para el dinamismo de Andamos son las agendas de nuestra misma actividad profesional. Y yo soy el primero en decirlo, verdaderamente es un reto encontrar los espacios, pero cuando los encontramos y le aportamos tantito a Andamos, créanme que cosas maravillosas suceden, y son apuestas de largo plazo que no hay que subestimar. Quiero agradecer, aprovechando que estoy en el paquete de los agradecimientos, pues no está aquí Beatriz Landa, que fue nuestra directora anterior, pero siempre le estaremos agradecidas por su paso por Andamos, y particularmente hoy, pues Arely González. Arely González tomó el liderazgo de Andamos en su dirección general, ¿en qué mes? Diciembre. Y verdaderamente se ha apasionado, a juicio mío se ha comprometido, a juicio mío está muy entusiasmada con la causa, tiene mucha iniciativa, tiene mucho liderazgo, tiene mucha pasión, y es un ingrediente fundamental que necesitamos en la dirección de Andamos. Entonces, a nombre de todos los socios, a nombre del Consejo Directivo de Andamos, verdaderamente te agradecemos tu tiempo, tu compromiso, tu entrega, tu entusiasmo, porque eso nos alimenta para seguir entregándonos también nosotros desde una perspectiva de voluntarios. Yo quisiera darle un aplauso a Arely González. Pues esto es un eslabón. Es un eslabón en donde nos toca, en un momento en la historia, tomar un liderazgo
y llevarlo a otro destino para que en ese otro destino alguien más tome ese liderazgo y lo lleve a otro destino. Los que participan en asociaciones en donde no hay staff, son solamente voluntarios. Los que participan en asociaciones en las que aquí está su fundador y no ha habido un cambio de estafeta, pues sepan que nos queda o les queda mucho camino por andar. Y sabemos de los retos que significa en una asociación nueva o en una asociación en donde todavía está su fundador al frente, el cambio de estafeta. Los retos significan para una asociación que es exclusivamente voluntaria a tener un primer empleado pagado. Sabemos de los retos que eso significa y queremos decirles que no están solos, que se sientan acompañados y arropados por Andamos, que Andamos los puede acompañar en la aventura de hacer crecer su asociación. No solamente se trata de hacer crecer su asociación para atender a los fines para los cuales su asociación fue hecha, sean filantrópicos, cívicos, profesionales, empresariales o de cualquier índole. Se trata de hacerlo de la manera más profesional posible. Se trata de hacerlo de la manera más sustentable posible. Y se trata de verdaderamente lograr que esto trascienda en el tiempo y que permanentemente la asociación en la que estén genere más valor para las causas que persigue. Y en Andamos encontramos el apoyo y la comunidad que vibra con la causa de las asociaciones para ayudarnos a crecer en todos sentidos. Entonces, y hablo del cambio de estafeta porque ya andamos en su 5º año, pues es conveniente que también tenga un relevo. Es conveniente que también haya un cambio de estafeta. Es conveniente que también empecemos el proceso de sucesión de la presidencia de Andamos por el bien de Andamos. Tenemos que encontrar el mecanismo de transitar y de empezar un ciclo en donde vayamos todos participando de los liderazgos de la asociación, teniendo muy claro cuáles son los fines que persigue, los propósitos para los que fue hecho y contar con el apoyo de toda la comunidad, de ejecutivos de asociaciones. Obviamente empezando por los que son socios, seguido por los que están en el consejo directivo. Entonces, en ese sentido, pues pronto estarán involucrándose, sobre todo los miembros del consejo directivo, lo mencioné ahora en la junta del martes pasado, involucrándose en el proceso de la sucesión de la presidencia de Andamos México, lo cual yo celebro y yo estaré cuidando y siempre estaré, como lo estamos todos los del consejo, pues encariñados con esta causa, encariñados con esta asociación. Tenemos el Congreso Anual en puerta. Por un lado, del 25 al 27 de mayo en Guadalajara hemos estado preparando los miembros del Consejo Directivo de Andamos con el apoyo dedicado de Areli, un programa verdaderamente valioso que responde a las necesidades de las asociaciones y de sus ejecutivos para prepararse más, para convivir mejor, etcétera. Entonces van a ser 2 días muy intensos de mucha convivencia y de mucha formación. Los invitamos a que consideren ir a Guadalajara, que inviertan su tiempo en conocer gente que está en este medio, gente valiosísima de la que podemos aprender muchísimo, ideas bien concretas que podemos llevar a nuestras respectivas asociaciones. Sumado a eso, pues algunos también habremos de tener la oportunidad de volver a ir a la convención de la SAE en Estados Unidos, que en este año será la segunda semana de agosto. Esto, pues las implicaciones económicas para ir pues son mayores por la cuestión de aviones, hoteles, dólares, la misma duración
de 4 días y hace que para que sea más difícil asistir a esto. Sin embargo, pues vamos a ir un grupo de ejecutivos y habremos de aprender cuanto más podamos aprender para traer el mayor número de ideas, para compartir, como lo hemos hecho, materiales, literatura para traducir, en fin, pues estemos al pendiente de eso. Yo quisiera ahora compartir con ustedes el video promocional de nuestro congreso anual. ¿Lo proyectamos? Liderazgo de los directores para mover un equipo y ayudar a mover una organización al presidente es fundamental. Su preparación continua, su relación con otras organizaciones, su espíritu de equipo con todo el staff que le reporta y su liga de inspiración con los voluntarios es fundamental. Y realmente vale la pena las horas que uno tiene que pasar para llegar y poder estar aquí en las conferencias y en los paneles que realmente han sido muy fructíferos y pues uno se lleva a nuestro estado tanta información y queremos seguir, ya queremos saber cuándo va a ser el próximo. Y lo más importante es cómo se comparte el conocimiento de gente muy experimentada, de gente nueva, de gente que trae nuevas ideas y además todo el expertise que traen de Estados Unidos de la asociación ASAE, que tiene casi 100 años en el ramo. Pues felicitarlos e invitar a mis colegas de asociaciones, que en el país donatarias autorizadas hay más de 8,000, en total de asociaciones más de 32,000, 34,000, que nos acerquemos a estos nuevos espacios de motivación, formación, capacitación y vinculación, que creo que va a ser para beneficio de todos. La experiencia de conocer otras organizaciones que estamos trabajando, la visión de lo que nos hablan, ¿verdad? Los expositores, los panelistas, es una experiencia muy buena y yo creo que pues bueno, nos llevamos mucha tarea, ¿verdad? Para mejorar lo que realizamos. Principalmente felicitar a Andamos, la labor que están haciendo. Creo que están entrando en un terreno que pocos habíamos entrado y que para la Coparmex y para nuestros centros empresariales pues es un gusto el poder ser una alianza con ustedes y estar muy cercano.
Pues ya saben, los esperamos en Guadalajara, no se van a arrepentir, van a ser 2 días, 3 días muy intensos, de mucha convivencia, de mucho aprendizaje, de mucho compartir mejores prácticas y de traer cosas muy concretas para sus respectivas asociaciones. Pues pasando con el siguiente punto del orden del día y como cierre de esta asamblea anual de la Asociación Nacional de Dirigentes de Asociaciones, me toca a mí con mucho gusto presentar a nuestro siguiente conferencista, orador, invitado de lujo, David Noel Ramírez. La verdad es que, David Noel, pues todos te tenemos un aprecio, un respeto por tu autoridad moral y social en la comunidad. Verdaderamente te vemos como una persona que se identifica muchísimo con todas las causas de la sociedad civil organizada. Y en esencia andamos, lo que busca es la profesionalización de las asociaciones de México a través de sus ejecutivos. Creemos que las asociaciones en México son el espacio auténtico de transformación social del país. Jamás veremos de parte del gobierno los auténticos cambios que se necesitan en la sociedad y tampoco los veremos en la sociedad en lo individual. Sabemos que esos cambios van a venir de la sociedad civil organizada, sean cambios sociales, cívicos, profesionales, filantrópicos, empresariales, religiosos, vecinales, deportivos, etcétera. Yo estoy sorprendido de haber estado yendo durante 15 años a estas convenciones en donde me ha tocado conocer y antes de ceder la palabra a David Noel, un caso muy concreto que me dejó muy marcado. Una asociación en Estados Unidos que se llama, la abreviatura es, se ve medio feo, ¿verdad? Pero NACO. NACO. NACO significa National Association of Counties. Entonces es la asociación de los condados de Estados Unidos, una asociación poderosísima, en donde ellos mismos hace muchísimos años definieron estándares de conducta, definieron políticas y procedimientos para el manejo de un condado en todo Estados Unidos, por iniciativa propia, por iniciativa de ellos, sin responderle a ninguna autoridad y a ninguna instancia. Se pusieron de acuerdo los condados para decir, así nos vamos a conducir, así nos vamos a comportar. ¿Qué significa eso cuando llega un alcalde con malas intenciones o con malos arreglos o con malos propósitos? Pues que se topa con un estándar de conducta, con un política y procedimiento en donde está sujeto a decir, pues el funcionario del condado de Webb le puede decir, pues tú eres el alcalde, tú tienes la autoridad, pero esto está en contra de los principios y de las creencias que deben de ser y regir a los condados en Estados Unidos. Es un mismo freno para los abusos y excesos que, bueno, pues en México y en todos lados existen de la sociedad. Verdaderamente, si hubieras nacido hace 20 años y le hubiéramos invertido todo este tiempo a profesionalizar las asociaciones en México, estaríamos hablando de otro ambiente de la sociedad civil organizada. No fue así y no nos vamos a frustrar de que no haya sido así, pero ¿dónde queremos que esté la sociedad civil organizada dentro de 20 años y qué aportación tenemos que poner todos para que así sea? ¿Y qué papel pudiera jugar? Andamos en esa dinámica de certificar ejecutivos de asociaciones, de profesionalizar, de compartir mejores prácticas, de compartir indicadores de éxito y demás. En ese ambiente, David Noel, es que te invitamos a que nos compartas tu conferencia. Siempre es un gusto escucharte, siempre salimos enriquecidos. Te reconocemos nuevamente tu trayectoria y te felicitamos de antemano y muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, pues muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y sobre todo porque nos une una causa común. Yo creo que todas y todos queremos un mejor México para las siguientes generaciones. Y sobre todo tenemos que estar muy conscientes que México va a ser, nuestra sociedad, lo que nosotros queremos que sea. Pero todo en la vida, los americanos son muy prácticos. Dicen ellos en forma muy pragmática, don't free lunch. En este mundo no hay nada gratis. Es decir, así es la vida.
Entonces, si queremos realmente transformar a México, necesitamos nosotros entregarnos con mucha pasión para que sea una realidad esa transformación. Esto es fundamental. Hoy tuve mi última clase, ahorita vengo allá del TEC a las 7 de la mañana, y siempre la última sesión, que es a chavos de último semestre, en este caso del área de finanzas, les paso los últimos 20 minutos de la película El abogado del diablo, de Al Pacino, porque va muy dirigida a las nuevas generaciones, donde se gradúan y quieren comerse el mundo, pero especialmente con el signo de pesos. Y esa película es un chavo, el famoso Kevin, que se gradúa de familias sencillas, pero muy brillante, entra a un despacho de abogados y empieza a probar las mieles de los negocios sucios. Y de repente le dice el director del despacho, mira, este negocio, este problema jurídico, pero está medio embroncadón, pero pues obviamente es jugoso, lo tomas o lo dejas. Y siempre le decía, if you want, si tú deseas. Nunca le decía, vete, no, si tú quieres, y si no se lo pasa a otro colega. Y siempre él veía el signo de peso. Dice, no, yo lo quiero porque pues, es muy jugoso, sin importar si era ético o no ético. Y al paso del tiempo, de ser gente muy sencilla, le va muy bien, compra un departamento padrísimo en Nueva York, su esposa muy linda, pero nunca la pelaba. Y siempre parte de la película es que cuando iban a planear ya estar unos 3 o 4 días tranquilo la pareja, le dice, no, el próximo fin de semana sin falta estaré contigo, y vamos a echarle muchas ganas. Y de repente el jueves a las 3, oye, fíjate que salió este despacho, este negocio, hay que ir a Filadelfia, hay este problema, lo tomas o lo dejas. Y no, pues ¿sabes qué? Le decía a la esposa, ¿sabes qué? Pues no puedo, al siguiente y así fue, hasta que le da ya depresión, porque pues tenía desgraciadamente, pues con todo respeto, a un proveedor de dinero, no a un esposo. Total que le da la depresión, ella de repente en un hospital psiquiátrico llega ya, le dicen, está muy grave tu esposa desde el punto de vista de depresión, y llega y le quiere llorar y perdóname y todo eso, y en eso se suicida ella, rompe el espejo, se suicida, y empieza él, y va y le reclama al abogado, al mero director del despacho, que es Al Pacino. Dice, ¿qué le hiciste a mi mujer? Tú fuiste el causante de mi gran tragedia de mi vida matrimonial. Y le dice otra vez, don't forget it, Kevin, toda la vida te preguntaba si tú quieres. Dice, y acuérdate que después de la vida, el don más importante que te regaló a ti y a mi Dios se llama libre albedrío, la libertad del ser humano. Si tú quieres, y tú decías, yo lo quiero, tú optaste por ese camino, asume tu responsabilidad. Y claro, al final de la película, ese chavo se acaba suicidando. Y esa es la ley de la vida. O sea, desgraciadamente, lo único que nos llevamos, los seres humanos en la vida, es lo que nos entregamos y nos damos a los demás. Yo le digo mucho a los muchachos, y yo sí lo creo, que a ustedes y a mí, Dios nos dio la vida para crear valor, no para destruir valor, para crear valor. Y se crea valor obviamente de diferentes maneras. Crea una empresa, genera riqueza, genera empleo. Pero cuando tu razón de vivir es únicamente el amontonar y el acumular, pues a la vuelta del tiempo te das cuenta que esa no es realmente la razón de la existencia. Y nuestra vida es muy frágil, muy efímera, se va muy rápido para no hacer lo que nos gusta y para no crear valor a la comunidad. Y claro, para empezar, yo le digo mucho a las personas, siempre hay que tener un credo de vida. Primero hay que crear valor a nuestra sangre. Si no, ¿qué sentido tiene? Puedes candil en la calle oscuridad de tu casa. Si no generas valor a los tuyos, pues ¿qué puedes dar precisamente hacia la sociedad? Entonces primero nos nutrimos de la familia para ir lógicamente en pos de la comunidad. Entonces yo hoy quiero compartirles a ustedes una síntesis de un libro que escribí hace poco que se llama Basta de indiferencia. Basta de indiferencia. Y el tema es, más que nada, ustedes están haciendo lo mismo. Es decir, a través de Andamos, es crear conciencia de que no se vale que sigamos siendo una sociedad indiferente. Dicen los expertos, indiferencia, ¿qué es? Es cuando los seres humanos no actuamos ni positiva ni negativamente ante las circunstancias que hoy nos reclama la sociedad. Y es más cruel, más duro, fíjate bien, la indiferencia que la misma respuesta negativa. Y es cierto, lo peor que nos pasa, por ejemplo, en las relaciones humanas, en las parejas, es la indiferencia. Cuando hay problema en la vida conyugal, pues ya platiquemos, ¿qué te pasa? O sea, lo peor es que no te digan nada ni ella, ni tú a él, ni viceversa. La indiferencia es muy cruel. Y así es en la sociedad. Una sociedad donde abundan los indiferentes, pues lógicamente, a la larga, esa sociedad no se transforma, no logra realmente tener un mejor futuro. Algo que es importante, yo viajo mucho por el TEC, que son 31 campus, ando para arriba y para abajo. Y si tú me dijeras qué es lo que a ti te preocupa, qué es lo que tú ves ahí de áreas de oportunidad para el país, es que tristemente, nuestro gran reto de México es que abunda cada día más, y eso es muy triste,
el objetivo de buscar mi beneficio personal a costa de lo que sea. No me interesa el bien común. Y eso es muy triste para un país. Cuando la sociedad empieza a emergerse con esa filosofía de vida, de pensar únicamente, déjame ver qué es lo que a mí me beneficia, y si eso implica llevarme a los demás, no pasa nada. No, sí pasa. Y es un tema que no podemos dejar que siga creciendo, que el país se vaya realmente permeando de una cultura donde todo el mundo busca su bien personal a costa de lo que sea. Y esa es para mí la razón de cualquier asociación. ¿Cómo logramos apoyar precisamente y fortalecer el bien común? Por eso, cuando decimos que hay que hacer en este país, yo le digo a la gente, simplemente vivamos dos definiciones que nos generaron dos seres humanos trascendentes de la humanidad, tanto Aristóteles como Cicerón. Dos definiciones muy sencillas, muy pragmáticas, pero que fueron emergidas hace más de 2000 años, inclusive fue antes de Cristo, y tristemente no las vivimos. Si los países como México, los mexicanos viviéramos esas definiciones, seríamos otros. Decía Aristóteles, ¿qué es ser ciudadano? Y dice Aristóteles, ser ciudadano es participar activamente en la política. Y en la política no es tener un puesto público, es participar en la comunidad. Ahorita decía Guillermo, es cierto, el ejemplo acá de Estados Unidos, cómo la sociedad le interpela al alcalde. Esto no va con los principios, ese es ser político, ¿me explico? No es ocupar un puesto en la función pública. Yo le digo mucho a los empresarios, un empresario que no participa en la comunidad, en los problemas y los retos, es un mal empresario. Tu objetivo no puede ser únicamente generar riqueza por per se, es ser también protagonista del cambio de tu sociedad. No tienes que ocupar un puesto público, pero sí tienes que participar en los retos de la sociedad. Por ejemplo, aquí en nuestra comunidad ahorita, en Monterrey, que estamos preocupados y qué padre, y estamos ocupados en el tema de la contaminación, que tenemos índices realmente muy graves. Yo a mí me impacta mucho cuando escucho a los expertos del TEC de medicina decir que hay una correlación cada día más fuerte entre la gente que tiene problemas, algo de enfermedad, y que se acrecentan mucho con la contaminación, e inclusive hay una correlación con el cáncer. Y claro, cuando es el laboratorio que te muestran allá en ampliado, lo que tú y yo respiramos todos los días, estos días difíciles de contaminación, o sea, caray, pues imagínate todo eso que está en tu organismo y ya traes una tremenda falta de defensas, te propicia una bronca muy seria. Pero la pregunta, ¿qué estamos haciendo como sociedad para de veras comprometernos? ¿Sabes qué? Esto no se vale. Y si ya se tiene detectado cuáles son los orígenes, por ejemplo, con todo respeto, dicen los expertos, no yo, que un 40% de nuestra situación de Monterrey se debe a las famosas Pemex aquí de Cadereyta, pues era para que tuviéramos todas las sociedades que decir la Pemex, ¿sabes qué? O pones en orden a cosa anticontaminante o le paras. Pero no, todos, pues que se debe 40% del tema a Cadereyta, a lo de Pemex. Pero no hacemos nada, eso se llama precisamente indiferencia. Y no es de salir tampoco con placartas, simplemente de forma inteligente, pero sí que le quede claro a Pemex, esto no se vale, estás desgraciando a millones de seres humanos. Punto. Pero, repito, no hacemos nada. El otro tema, obviamente, también es que el otro 30% se debe a los famosos carros chatarra, que eso ya es de cada ciudadano. Pero el tema, por ejemplo, si el 40% se debe a estas famosas refinerías, pues, ¿qué estamos haciendo? Y eso es precisamente ser indiferentes. O sea, porque somos muy buenos para compartir, para analizar. Yo le digo mucho a veces a nosotros, a los profesores del TEC, digo, miren, abusados, los académicos, hay gente muy brillante, nos da mucho por dos verbos, por el verbo reflexionar, por el verbo dialogar, mesas y mesas de debate y diálogo, pero se nos olvida un verbo muy importante que es el verbo actuar. Actuar, no actuamos. Igualmente a los ciudadanos. Hay mucha reflexión, mucho café, mucha reflexión, mucho diálogo, pero no actuamos, no hacemos que las cosas sucedan. Y nos pasa igual a nivel personal y a nivel familia. Hay mucho diálogo para ver cómo le hago para mejorar tal cual cosa y mucho diálogo y sí, mira, qué buena idea. Pero bueno, ¿quién se va a encargar de que sucedan las cosas? Yo le digo mucho aquí a los que somos de la profesión contable, nos falta mucho follow en el seguimiento. Y dice un principio en la administración, si quieres que se mejore algo, mídelo y públicalo, si no, nunca se mejora. Sistema que no se controla es sistema que se degenera. Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos, no hay ese control, no hay ese seguimiento. Entonces en este problema de indiferencia, tenemos que ver la manera de que esa indiferencia a la vuelta del tiempo, tenemos que irla erradicando. ¿Y por qué hablo de indiferencia? Porque a veces nos olvida que nuestro país tiene un rostro, desgraciadamente, muy lastimado. Miren, por ejemplo, a mí me impresiona mucho cómo en los últimos meses, cada día en diferentes foros mundiales, se toca el tema
que es muy importante, el tema de inclusión social, del tema social del mundo. Cuando hubo la Junta en enero pasado allá en Davos, el que generó este foro, se llama Klaus Schwab, en el mensaje inaugural les dijo a todos los participantes en enero del 2016-17, señores, no podemos excluir de la agenda, es urgente tener en la agenda el tema de inclusión social. ¿Por qué? Porque hace 2 años, en el 2015, cuando hablaron de los 10 retos del mundo graves, dijeron, número 1, el tema precisamente de desigualdad social. Número 2, el desempleo. Número 3, que aún muy ligado a nosotros, la ausencia de líderes. Fíjate, los retos del mundo, no de México, del mundo. Desigualdad social, desempleo, y el tercer tema era la falta de líderes. Y entonces, en este contexto, fue en el 2015, y ahora el generador del Foro de Davos les dijo, tenemos que meter en la agenda precisamente el tema de inclusión social. Y estaba yo leyendo hace 2 semanas en el Foro Monetario Internacional, que antes eran muy estrictos. También lo mismo, señores, no podemos estar ajenos al tema social. Si no, a la vuelta del tiempo, esta situación no la vamos a resolver. ¿Por qué? Porque a veces tanto le estamos estirando al tejido social que a la vuelta del tiempo el tejido social no resiste. Yo siempre comparto a veces cuando hay líderes una experiencia que pasó aquí en Monterrey. Hace 60 años, cuando Fidel Castro tomó la isla y la transformó en comunista, socialista, el cuate tenía 30 años, era un chavalo. Y entonces un grupo de empresarios cubanos se fueron a Miami. Y después de 2 o 3 años que empezó aquí, el periodo Echeverría, en el 60 y tantos, le dice, acá este cuate tiene un poquito de tendencias media socialistas. Hay que traernos a estos señores empresarios cubanos de Miami, aquí al Club Industrial, aquí que estaba en Padre Mier con Juárez, para que nos platiquen un poquito, pues, qué pasó, que este desgraciado tan fácil les quitó y transformó la isla en un país socialista. Los invitan, entonces alguno de los regiomontanos le pregunta al líder cubano que venía en el comité, oye, platícanos, ¿qué fue lo que descuidaron tanto ustedes? Que este bribón tan fácil, este mocoso, cambió a la isla y la gente lo apoyó. ¿Qué pasó? ¿Qué descuidaron? Y le contesta el líder cubano, yo creo que la pregunta está mal planteada. No fue que descuidamos tanto, sino que cuidamos tanto. Nunca nos preocupó el tema social. Nomás nos preocupó por meter acá al bolsillo, acumular y amontonar. Así les dijeron, la pregunta está mal planteada, no que descuidamos, que cuidamos tanto. Y eso es precisamente lo que dice ahorita, que dice, ¿qué está pasando en México? Que hay una tremenda visión individualista. Nomás me preocupo por mi bien personal y no me preocupo por el bien común. Por el bien común. Y eso es fundamental, si no en la vuelta del tiempo, si no hay ese compromiso por transformar la sociedad y que tengamos todos una vida digna, a la vuelta del tiempo el sistema no jala. Yo le digo a las personas, simplemente como parejas, nosotros que estamos casados, cuando uno de los dos únicamente está pensando en que gire en torno a mí todo, la otra persona, por más que sea con un corazón a todo dar, llega un momento dado en que no da. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones humanas son, me das, te doy. Yo le digo a los muchachos también, cuando hablamos del tema del amor, que el amor de los esposos efectivamente es reciprocidad, me das, te doy. El único amor puro en esta vida, el único en esta vida, no es de la pareja, es de padres a hijos, no de hijos a papás, de papás a hijos. Por eso este físico matemático Pascal tiene una definición padrísima. Dice, ¿qué es el amor de los padres a los hijos? Dice, el amor de los padres a los hijos es un amor que nace desde el profundo del corazón. Y el corazón tiene razones que la razón no entiende, no sabe de lógica, no sabe de matemáticas, los amamos a ciegas. En cambio, el amor de la pareja no es así. Y peor cuando uno de los dos es egoísta. A la vuelta del tiempo eso no funciona y se rompe. Igual en la sociedad. Cuando todo el mundo empieza a pensar únicamente en su bien personal y no en el bien común, a la vuelta del tiempo el tejido social se embronca. ¿Qué fue lo que pasó en Cuba? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en México? Lo que nosotros queramos. Si no nos involucramos y participamos y hacemos que todos hagamos algo por transformar esa visión individualista en pensar en el bien común, a la vuelta del tiempo no hay nada que hacer. Y fíjate, decía, ¿qué dice Aristóteles? ¿Qué es ser ciudadano? Es participar activamente en la política, en tus compromisos de la comunidad. Y dice Cicerón, ¿qué es república? ¿Qué es república? Es la asociación de muchos, lo dijo hace 2000 años, la asociación de muchos hermanados para buscar
la justicia como sentido común en la vida, para todos. Asociación de muchos, hermanados, en búsqueda de la justicia para todos, del sentido común. Esa es ser república. ¿Cómo nos unimos todos para que tengamos justamente una vida digna? Lo dijo hace 2000 años. Si en este país hubiera más cultura de ciudadanía, más participación, y tuviéramos claro que lo que importa es el bien común. Ahora, no es que no pensamos en nuestro bien personal. Lo que no se vale es únicamente pensar que todo gira en torno a mi bien personal, y si piso a los demás no me importa. Sí te importa, debe importarte. No tenemos ningún derecho. Es como, por ejemplo, estamos haciendo una fila. Oye, pues el bien común es que tengamos justicia, orden. ¿Por qué me voy a brincar? No es que yo tengo prisa. No, pues señor, hacer la cola. Es que toda nuestra actuación es yo. Nomás que una sociedad donde empieza el yo, pues no tiene caso. Por eso, en ese contexto de pensar únicamente en el bien personal, se desprenden los problemas que tenemos en México. Yo les decía, en México tenemos un país con heridas muy fuertes y hay que tratar de resolverlas y sanarlas. La primera idea que tenemos, para mí es el origen prácticamente de todo lo que vivimos en nuestro país, es el gran problema y el reto de la impunidad. Ahí se genera todo, la impunidad. Y acuérdense, impunidad viene de impunitas, en latín, que significa no hay castigo, no hay sanción, no pasa nada. Vayamos a otros países como el caso de Singapur, a ver cómo es el tema de corrupción. Ahí sí pasa, y por eso la raza pues no hace nada. Es como cuando hablamos precisamente de la copia, del plagio de los muchachos. Yo le digo a los profesores, ese es el tema que hay que empezar. Porque si el chavo no ve sanción, pues a la vuelta del tiempo sí se vale. Y empiezan ellos a saborear que pues exactamente, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué te la partes? Y mira, nomás te llevas todo en el celular y ya copiaste. Mientras que el otro chavo, su compañero, se dedicó 7, 15 horas a prepararse para su examen. Si no hay sanción, ¿qué dice el que estudia? ¿Para qué estudias, güey? Pues mira, yo me la pasé a toda. Y empezamos una vida totalmente hedonista, sin esfuerzo. Pero todo el origen es la impunidad. Los primeros que hacemos en México es la impunidad. Fíjate, de todos los países del mundo, somos el segundo país de todo el mundo, después de Filipinas, de mayor impunidad. Es un crimen. Y eso ha fomentado el segundo problema de México, el tema de la corrupción. La corrupción es fruto de dos cosas, de la impunidad y de que hemos creado una sociedad también muy permisivista, que no pasa nada. Ayer estuve en una reunión de 150 sacerdotes que les di una plática de un retiro. Les pregunté, hice mi encuesta, ¿quién de ustedes, levánteme la mano, ha tenido la oportunidad de que alguien se confiese del tema de corrupción? ¡Ni uno! ¿Por qué? Porque la gente lo ve normal. O sea, pues sí, la gente lo ve normal. Esa es la bronca. Sí, pues porque pues la gente, eso no es pecado. O sea, ese no es problema. O sea, me refiero yo, les digo yo porque es un tema muy interesante. Precisamente es el tema que tenemos que pensarle. Es el tema precisamente de la falta de compromiso de la gente. Entonces, primer problema, impunidad. Segundo, corrupción. ¿Por qué? Porque hay impunidad y hay precisamente permisivismo. Tercera herida de México, quedó también ligada a la impunidad y a la corrupción, el tema de la pobreza. Pues es la realidad. Y el tema de nuestro país, de los 31 estados de la República Mexicana, en 11 estados, más del 50% de esos estados vive en la pobreza extrema. Y obviamente, te lo dicen todos los grandes pensadores, todas las zonas de exclusión e marginación son puros caldos de cultivo para la violencia y el crimen. Por eso, hoy los semáforos de seguridad que nos dicen todos, están todos en Warren y Warren tirándole a rojo. ¿Por qué ha aumentado? ¿Y por qué ha aumentado? Por el problema del tejido social. Digo, es un factor, no digo que es el único, pero es un factor que sí impacta. Entonces, impunidad, el tema de corrupción, el tema precisamente de pobreza, el tema de desigualdad social. Ustedes saben que participamos como 36 países en la OECD y somos el país de mayor desigualdad social. Son datos duros. Hay un dicho en latín que me gusta mucho, que dice, contra facta no sum argumenta, contra los hechos sobran las palabras. Pues esa es la realidad. Quinto punto importante, el tema de desempleo, y que es un tema muy interesante. Ahora que he metido un poquito en investigar, te das cuenta de que a veces la información que tenemos, pues desgraciadamente nos hace concluir cosas que no son ciertas. Decimos, bueno, en México hay, dice el INEGI, el desempleo en México es 3.5. Dice, bueno, más o menos 3.6 millones de habitantes. Pues, digo, para un país de 46 millones de población activa para trabajar, 3.5, pues no andamos, digo, que es un problemón, no es un problemón. Pero ahí va el punto importante. INEGI, cuando uno de ustedes o yo fuimos ya despedidos del trabajo, y tenemos más de 2 meses que nos despidieron, ya no formamos parte de la estadística de los desempleados.
sino que formamos parte de un renglón que se llama excluidos. Y en México hay 7.1 millones de excluidos, más 3.5 de desempleados, hablamos de una masa típica de 10 millones de razas. Ahora ponte a pensar esos 10 millones de personas. Y hay que partir de una tesis, que todo el mundo tenemos derecho a llevar pan a los hijos. Todo el mundo tiene derecho a llevar pan a los hijos. Es la realidad. Y que no podemos excluir. Fíjense, la Constitución de nosotros, hablando de indiferencia, ¿tú me puedes decir cuál es tu nombre? Eric. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución mexicana, nuestra Constitución mexicana? No, esa es nuestra normatividad a nivel nacional y somos gente preparada. Digo, no se nos entiende mal, pero, o sea, no, me refiero yo, miren, hablando de la indiferencia, Ahora, fíjense, siguiente pregunta, ¿cuál es eso? A ver, Beatriz, bueno, aquí bueno, cambia, pues es puro callita, no, vamos aquí, ya digo, Memo, no me las armas aquí a la raza, chico, no. Aquí también seguimos con callita, a ver, ¿qué grupo están por allá ustedes? Pero a ver, una pregunta. ¿En qué artículo de la Constitución están enmarcados los derechos que tenemos todos los mexicanos, o garantías de los mexicanos? Del 1 al 29. Ahí dice, tenemos todos los mexicanos derecho a tener techo, a tener educación, a tener alimentación. Fíjate, estamos celebrando 100 años de la Constitución, 100 años. Y de cada 10 mexicanos, escúchenlo, 8 mexicanos no tienen todas estas garantías. Estamos celebrando 100 años de la Constitución mexicana. Les digo todo eso porque es precisamente, oye, nuestra Constitución es nuestro marco de referencia. Somos gente que queremos transformar la sociedad. Y dice, oye, pues ¿cómo es posible que no sabemos qué pasa con nuestra Constitución? Y eso es fundamental. Es nuestra Carta Magna que fija las reglas del juego. Entonces, siguiente punto importante, te decíamos, tenemos un problema fuerte de desempleo. ¿Ok? Siguiente punto importante, el tema de inseguridad. De cada 10 mexicanos, 7 nos sentimos inseguros. Entonces te das cuenta, oye, México, pues oye, ahora les digo todo esto no para preocupar, México vale mucho y México tiene unas cosas muy positivas. Por ejemplo, ustedes se han puesto a reflexionar que de 10 carros del mundo, en 7 van autopartes creadas por los mexicanos. Entonces, qué padre, somos capaces de muchas cosas. Imagínense, si ahorita decimos, oye, de cada 10 carros del mundo, en 7 llevan alguna parte hecha por México, alguna empresa que tiene plantas aquí o fuera, como NEMA, por ejemplo. Oye, somos capaces de muchas cosas los mexicanos. Mírate, si en México tuviéramos precisamente no impunidad, no corrupción, sería otro este país, seríamos un país fregoncísimo. Por eso Thomas Friedman, que escribe mucho en el New York Times, dice, México está condenado a ser de las 10 potencias del mundo. O sea, va para arriba este país, tiene todo. Pero ¿qué hay que hacer? Pues sanar esas heridas. Quítale a México el tema de impunidad, quítale la corrupción. Hombre, te cambias el país. ¿Por qué? Porque automáticamente la pobreza se reduce. También todo se va cambiando. Porque el origen de todo, por eso, cuando hablamos de estas situaciones, eso es lo que yo quiero dejar este día. David, ¿y qué hay que hacer para que este México, como dice Thomas Friedman, sea un país de veras de las primeras 7, 8 potencias del mundo? Porque tenemos todo para darlo. Cuando hablamos precisamente de autopartes, cuando hablamos de las turbinas de aviones, aquí nosotros tenemos a Frisa, que prácticamente participa en todas las líneas aéreas del mundo. Son hechas por mexicanos. Tenemos toda la capacidad. Nomás que necesitamos que esas áreas de oportunidad las resolvamos. Ahora, ¿qué hay que hacer, David? Ahí va el decálogo, pero ahí me gustan mucho los decálogos, pero no se les olvide. Número uno, que es el reto más importante de México, que impere el Estado de Derecho. Ese es el número 1, para empezar ahí empieza todo. ¿Con qué empecé ahorita la plática? ¿Cuál es la bronca de este país? La impunidad. Por eso, número 1, debe imperar el Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho, no hay nada que hacer. ¿Qué es el Estado de Derecho? El ordenamiento jurídico que necesitamos una sociedad, una comunidad, para dar fe y certidumbre a nuestras relaciones entre nosotros y crear una comunidad con una vida digna para todos. Ese es el Estado de Derecho. Ordenamiento jurídico que da fe y certidumbre a las relaciones entre los ciudadanos. Cuando empezamos precisamente a aceitar, como aquí en nuestro país, que las autoridades, los jueces y las autoridades del Poder Judicial, en vez de que impere el Estado de Derecho, se les aceita y todos los sinvergüenzas andan en la calle caminando, pues damos mal. Entonces, número 1, el Estado de Derecho. Esa es la regla número 1 de este país. Si no logramos que en México impere el Estado de Derecho, no va a ser fácil realmente cambiar este país. Por eso el fortalecimiento del Poder Judicial es fundamental, fundamental.
Ustedes vean la cantidad de hoy que tenemos de bribones que han destruido al país, valor al país, y llenos de amparos, y no pasa nada. ¿Y por qué? Porque efectivamente estas personas que deben ser la autoridad moral para que impere el Estado de Derecho, al revés, les fascina, hablando de la corrupción, ser aceitadas precisamente, o como dicen, ser amaizadas para que no pase nada. Ese es el número 1. Número 2, necesitamos en México que impere más el compromiso, con el caso de ustedes, de una ciudadanía participativa. Y ahí yo diría muy fácil, que logremos ir viviendo esas dos definiciones que yo les compartí a ustedes, la de Aristóteles, que es ser ciudadano, es participar activamente en la política. Y también yo le digo mucho a los muchachos, ser ciudadano no es tener tarjeta de elector, es participar activamente en la sociedad. Eso es ser ciudadano. ¿Para qué tienes tarjeta de elector si nunca participas? No es ir a votar, es involúcrate, o sea, genera energía precisamente para cambiar tu comunidad. Y la otra cosa importante que impere la definición de Aristóteles, perdón, de Cicerón, que es vivir la cultura de que hay que pensar siempre en tomar decisiones hermanados por el bien común y no por el bien personal. ¿Okay? Entonces, primero es Estado de Derecho, segundo la ciudadanía. Tercer punto importante, miren, necesitamos hacer redimensionar el enfoque, escúchenlo bien, de nuestro modelo económico. No es, o sea, en primer lugar, aquí no estamos hablando de socialismo, es la peor estupidez. O sea, el socialismo destruye valor a las generaciones a futuro. No, hablamos de cómo le damos un nuevo enfoque a nuestro sistema de mercado. Está correcto, nomás lo que es importante que la libertad de mercado no puede ignorar la justicia, no puede ignorar la justicia. Miren, tenemos los extremos, el capitalismo y el socialismo, aquí están los extremos. Por definición decimos, no, muy bien. Pero ¿qué pasa? El socialismo, con el afán de la igualdad, ¿qué pasa, David? Pisa la libertad. Pisa la libertad. Ya hemos visto que los países, tampoco nos interesa. Pero el capitalismo puro, ¿qué pasa? Con el afán de la libertad, pisa la justicia. Entonces, ¿qué hay que ver cómo el capitalismo le damos una reingeniería para que efectivamente tengamos un modelo económico que propicie una transformación realmente trascendente en México? Y ahí, ¿cuál es la propuesta que hemos platicado varios maestros de economía del TEC y hemos analizado? Y es la siguiente, miren, en México necesitamos un modelo económico bajo el enfoque capitalista, pero que tenga un crecimiento, escúchenlo bien, sostenido, bien distribuido y garantizado para las siguientes generaciones. Ahora, todo esto lo voy a explicar ya en forma bien aterrizadita. ¿Qué es eso, David? Hoy tenemos 25 años en México creciendo en promedio al 2% del PIB. 25 años al 2%. El 2% genera 500,000 empleos al año. México necesitamos, por el bono poblacional, generar 1,200,000 empleos. Entonces tenemos un gap tremendo. Entonces, ¿qué decimos? Necesitamos crecer no al 2, crecer al 5, 6%. No es fácil, no, claro que no es fácil, pero tenemos que ver la manera en que sucede eso. Es muy importante las políticas públicas. Nosotros, como ciudadanos, propugnar porque las políticas públicas prevalezcan para ver la manera que se genere ese 5%, 6%. Si no, mírate el gap. ¿Qué dijimos? Traemos 10 millones entre excluidos y desempleados. Mírate el malo que se acumule. Entonces tenemos que decir, ¿sabes qué? Párale. Ya dejemos de crecer al 2 y echémosle ganas que crezcamos, al 5%. Estable, ¿qué significa estable? Que por ningún motivo se nos vaya la inflación a 2 dígitos. Algo que hay que reconocer que el gobierno, cuando independizó el Banco de México, y ha hecho muy bien su papel el doctor Cartens, es que la inflación, qué padre, ha estado entre 3 y 4%. Desgraciadamente este año pinta para que sea casi 6%. Pero no puede irse a 2 dígitos. Es muy destructivo para el país. Entonces, crecer al 5%, inflación estable con 2 dígitos, no, abajo de 2 dígitos, abajo de un dígito, perdón, no 2 dígitos. Luego, bien distribuido, que con medición vayamos viendo la manera en que logramos beneficiar mejor el nivel de vida de los ciudadanos. Miren, por ejemplo, el poder adquisitivo de los salarios, hablando de hace 25 años para acá, hechos también análisis que se han hecho precisamente en el TEC de Monterrey, andamos 0.35 abajo. O sea, nominalmente más salario, pero en poder de compra ha habido menos. Y aquí un dato importante, aquí en Monterrey, el 75% de los que trabajan, gana menos de 3 mínimos. O sea,
7,000 pesos. Y se gastan el 20% en transporte. Y un transporte mal, para acabar la mola. Eso es un tema muy importante. Por eso, un modelo económico que crezcamos al 5%, que efectivamente la inflación no se nos dispare, o sea, que ojalá siga siendo 3, 4 tipo casi a la par de Estados Unidos, y también que tenga distribución. Pero también que no comprometamos los recursos del país para las siguientes generaciones. Obviamente, dice David, está muy padre explicadito, ya sé, la bronca es cómo hacerle, y es donde tenemos que ver la manera de que esas cosas se resuelvan por los expertos y ver qué políticas públicas hacemos. Miren, por ejemplo, un tema hablando, bueno, es el tercer punto. Un tema que es importante es, a mí me preocupa mucho, el tema de los excluidos, de los famosos nini. Traemos un chorro de jóvenes embrocados. Fíjense, en México las universidades tenemos una cobertura prácticamente de cada 10 chavos que quieren estudiar carrera universitaria, nomás les damos chance a 6, a 4 no. Entonces esos chavitos, claro, la selectividad es por base a su capacidad. Nomás que ponte a pensar en un chavalo de 17 años que quiere estudiar y que de repente le dices que no hay lugar para ti. En ningún lado, en ningún lado. Lo mando, ¿qué cosa? Precisamente al ocio. Y ahí la pregunta, ¿por qué no pensar en un programa? Yo me pongo a pensar, como pasa ahorita en Estados Unidos, hay empresas de internet que le dicen a toda la gente, mira, yo te ofrezco esta competencia. Bueno, te preparo en 6 meses para que seas diseñador de sistemas de no sé qué tipo de cosas. Y te consigo trabajo. Si no hay trabajo, no me pagas. Y ya trae más de 15 millones de gentes escritas que en 6 meses le dan una competencia que le permite tener un empleo digno. Aquí no hay que pensar en eso. ¿Por qué todo tiene que ser universitario de 5 años? Y muchas carreras que son 5 años y que no le generan valor al muchacho para poder trabajar el día de mañana. No tiene las competencias para poder hacer un trabajo digno. Mejor démosles competencias de acuerdo a lo que requiere el mercado. Le digo, hay que hacer un proyecto a nivel de políticas públicas, porque esos millones de chavos y chavas frustrados, marginados, es a la larga un peligro patente para el país. Mejor démosles capacidades. Y no hay que darle una universidad de 5 años. Dale competencias, de acuerdo a lo que quiere el mercado. ¿Para qué le doy competencias que el mercado no necesita? Por eso dice, estos chavos, estas empresas por internet les ha ido muy bien, porque analizan qué quiere el mercado, qué competencias necesitan. Requieren, por ejemplo, electricistas o fontaneros o plomeros o expertos en hardware de no sé qué. Muy bien, vamos a esa competencia. Y así le dicen, tú te doy 6 meses, te capacito. Si no te consigo trabajo, no me pagas. Y traen millones de chavos estudiando eso, chavos y jóvenes, señores y señoras. Entonces, eso hay que pensar mucho como una estrategia para México, porque a mí me preocupa mucho esa cantidad de millones de chavos excluidos. Yo estoy de acuerdo, hay que preparar a los brillantes. El TEC tenemos un plan padrísimo de preparar a las mentes brillantes. Qué bueno, nomás que la pregunta, ¿y los demás qué? Nomás que habrá gente brillante, pero imagínate, muy brillantes, estamos todo el entorno para que estudien muy bien. Pero esos millones de chavos excluidos pueden ser un peligro para que estos chavos pues no trabajen, no tengan paz, no haya seguridad. ¿Ok? Entonces, primer tema, dijimos, Estado de Derecho. Segundo, ciudadanía. Tercer, modelo económico. Cuarto punto importante, tiene que ver con lo que se refiere a hacer realidad las reformas estructurales. Había otra pregunta de la indiferencia y ustedes están participando aquí en Andamos. ¿Quién le puede decir cuántas reformas hicimos estructurales ahora en el sexenio de Peña Nieto? ¿Cuántas? Y cada una de ellas, ahorita, ¿qué estado guarda? ¿Y cuál es el objetivo de cada una de ellas? No, les pregunto adrede para que vean, fíjense, para que vean la indiferencia, gachos, no sean gachos. Miren, agárrense mínimo el de la educación, la energética, la financiera, la laboral. Mira, una que yo traigo, bueno, yo obviamente, les pregunto esto porque yo pues me las sé las 12, pero igual, una que me gusta mucho, aquí entre nosotros, es la educación, y me dio mucho gusto que desde hace 2 años y medio nos pidieron a 3 personas prestadas del TEC, muy brillantes, para participar en la reforma educativa. Y me da mucho gusto porque el modelo educativo del gobierno nuevo, obviamente hay que echarle ganas para cambiar los profesores, poco a poco, transformarlos, pero tiene mucho del modelo del TEC 21. ¿Y por qué me refiero a esto? Miren, ahorita en el mundo, las organizaciones dicen mucho, ¿sabes qué? Ya no les des tanto conocimiento, dales skill, competencias, que les den capacidades para trabajar durante toda su vida. Y voy al punto importante. McKinsey hace 6 años hizo una investigación a nivel mundial y encontró 10 competencias que les llaman competencias transversales o personales. Y luego
las universidades les damos competencias, otra vez, de conocimiento, ¿me explico? Disciplinares. Y hemos comprobado, obviamente, que estas disciplinares realmente a la vuelta del tiempo van y vienen. ¿Por qué, David? Porque el 80% del conocimiento se vuelve obsoleto. Entonces, estas 10 competencias disciplinares, pero transversales, personales, se van contigo y conmigo hasta la muerte, hasta la muerte. O sea, jamás son obsoletas. ¿Cuáles son, David? Número 1, tener pensamiento crítico. Ser gente que reflexiona, que cuestiona. Segundo, tener visión global. Tener una visión del mundo actual con esa visión de ciudadanía global. Tercero, saber trabajar en forma colaborativa, en equipo. Cuarto, saber comunicarnos oral y por escrito. Quinto, tener la capacidad de innovar y de emprender. Sexto, tener capacidad de tomar decisiones, Hay gente muy brillante, pero que nunca toma decisiones. Séptimo, estar orientado a resultados. Octavo, que para mí es muy importante, aprender por cuenta propia. Tener hambre intelectual toda tu vida. Fíjate, aprender por cuenta propia, tener hambre intelectual toda tu vida. Por eso fíjense cómo el gobierno está anunciando en la televisión, los chavos, ay papá, qué padre, ahora ya nos están enseñando, ya no hay que memorizar nada, y es bien padre, porque nos dejan muchas cosas para cuestionar, para reflexionar, ¿te fijas? Que es ese famoso aprender por cuenta propia. Noveno, tener compromiso social, ciudadano y ético. Es el noveno. Es muy interesante, fíjense. Y décimo, manejar tecnologías de información. ¿Te fijas? Y eso, oye, una gente que sabe comunicarse jamás se verá obsoleto. Una gente que sabe trabajar en equipo tampoco. La gente de aprender por cuenta propia tampoco. Entonces, ¿para qué les enseñas matemáticas o biología? Si el chavo tiene hambre intelectual, él va a estar siempre autoaprendiendo. Y hoy más con la tecnología, con online. Son las famosas competencias transversales. Digo, me da gusto que hablando de la reforma educativa, prácticamente este modelito está incluido ahí. Obviamente, nomás que como decimos, nadie da lo que no tiene. Ahora, ¿cómo cambiamos a esos 1 millón y fracción de profesores de escuelas públicas? Pues para que efectivamente pues, tengan esas capacidades para aportar eso a los chavos. Pero bueno, entonces ya llevamos, ¿cuántos decimos? ¿Ya llevamos 4? 4. La cuarta fue la reforma, ¿verdad? La quinta muy importante que necesitamos en nuestro país es darle una buena reingeniería a los partidos políticos. Reingeniería. Pero miren, yo acabo de estar aquí en el TEC hace 2 meses, vino ahí el autor del libro El Caída del Poder, seguramente el judío, Moisés Naim, y dijo una cosa que yo estoy de acuerdo con él. Dijo, miren, en este país, que les quede claro, y en el mundo, si la democracia funciona, jamás va a funcionar con independientes, va a funcionar con partidos. Lo que tiene que hacer en México, sí es cierto, tienen que reinventar los partidos políticos, si no, la democracia no va a funcionar. La democracia no funciona con independientes. ¿Por qué? Porque requieres una estructura de un partido, de una filosofía, de una cultura, no de una persona, sino precisamente de una serie de ciudadanos que creen que es el modelo para su país. Así como es ahí. Y su libro es buenísimo, La Caída del Poder, léanlo, está buenísimo. Y ahí habla precisamente de todo este tema de la reingeniería de los partidos políticos. Entonces, el quinto punto para México es que necesitan los partidos oxigenarse para cambiar precisamente esa cultura que a la vuelta del tiempo no va a funcionar si siguen aferrados a ese contexto. Es un libro buenísimo, Moisés Naim, La Caída del Poder. Él dice lo siguiente, y fíjate, yo lo veo mucho ahorita en México. Dice, llegar al poder, le meten mucho marketing, no tiene mucha bronca. El problema es administrar el poder. Ya, métete ahora así, échale. Es como cuando David Noel dice que échale ganas al modelo económico. Sí, crecer el 5% y que la inversión se vaya a ver. Ponte a sentarte. Es como Trump. ¿A Trump qué le pasó? Que sí, que no sé qué, y de repente, espérame. Cuando le dicen, oye, quiero más misiles que para Norcorea, le dicen, el 70% de esos misiles llevan autopartes hechos por México. La fregada. Pues no, que no quieres a México. ¿Te fijas? Pues te das cuenta que por eso, que a la hora de administrar no es fácil. Entonces, ese tema es muy importante, la administración. Entonces, este tema de la reingeniería de los partidos es fundamental, si no, no podemos hacer un cambio fuerte. Número 6. Hoy necesitamos en México, y es algo que hay que luchar mucho ustedes como ciudadanos, y yo también, obviamente, cada quien en nuestra trinchera, para que tengamos a nivel municipal, a nivel estado y a nivel república, gobiernos con 3 adjetivos. Éticos, austeros y eficientes. 3 adjetivos. Éticos, o sea, no corrupción, austeros, que no gasten dinero en tonterías, y precisamente eficientes. Oye, por el caso de nosotros, ciudadanos,
¿Cómo sentimos que nos vamos a estar aplaudiendo cuando hubo el aumento en enero de la famosa gasolina? Cuando analizamos el presupuesto del 15 y del 16 y el gobierno federal se gastó una variación de casi 25% de lo presupuestado. Pues espérame, hermano, pues ¿cómo me dices que espérame, que necesito dinero porque no, para no subsidiar, cuando tenemos 2 años que no has tenido disciplina fiscal? No has tenido precisamente austeridad. Todavía lo echaron la gasolina y cuando hubo el famoso Super Bowl en febrero, se aventaron un chorro de millones de dólares de publicidad por México. Espérame, pues bájale, pues no hay. Entonces, 3 adjetivos: éticos, austeros y eficientes. Y eso es importante, y ahí es donde la ciudadanía, como decía Memo, tenemos que buscar la manera de hacerles ver las cosas. Esto no se vale. La famosa transparencia, los recursos, la asignación. Y eso hace que cambien las cosas, pero si no hay participación, sigue la indiferencia, a la vuelta no hay nada que hacer. Número 7, necesitamos en México también que prive mucho, esto es para ustedes es muy importante, un liderazgo por autoridad, no por poder. En nuestro país, otra vez, priva mucho un liderazgo por poder, no por autoridad. ¿Cuál es la diferencia, David? Muy fácil. Liderazgo por autoridad, fíjate bien, es cuando te lo ganas tú en la vida por vivir 2 verbos: servir y anteponer el bien de los demás al tuyo. Que tristemente, por eso decía Davos hace 2 años, tercer reto del mundo, ausencia de líderes. ¿Por qué? Porque hay líderes por poder. La gente que se embriaga de la posición y lo usa como vicio placer, no como la bendición que le regala Dios para servir y crear valor a la sociedad. Esa es la gran bronca. En nuestro país, obviamente, salta a la vista, siempre digo yo que liderazgo por autoridad nato en este país son nuestras mamás. Desde que nos concibieron en el seno materno, no hacen más que pensar en nosotros, no hacen más que pensar. Entonces me decía un sacerdote amigo, que ahora es obispo aquí auxiliar de Monterrey, que su papá trabajaba en fundidora, presente aquí, y cuando cerró fundidora, pues mi papá era obrero, entonces una bronca muy difícil, fueron años muy difíciles para la familia. Dice, y como gran emoción, a cada 3, 4 meses, mi mamá también chambeaba para ayudar a mi papá. Había pollo en la casa, pollo. Entonces, como gran emoción, a cada 2, 3 meses. Y total, dice, yo me acuerdo que estaba chavito, yo me empezaba mucho, yo era adolescente. Éramos 5 hermanos varones y mi papá 6, entonces 6 bocas. Entonces, llegaba y pues luego todo el mundo agarraba la pechuga y la patita y todo, ¿verdad? Pues fíjate, cada 2, 3 meses la raza. Dice, y mi mamá siempre el pescuezo, o sea, el pollito. O sea, y decía, mi mamá, qué curiosa, porque le ha de gustar mucho porque como duro con el pescuecito. Pues precisamente, eso es lo interesante. Ahora que te escucho, David, te das cuenta cómo la mamá es un líder por autoridad. Ella no le importaba no comer, que comiera la raza. Y es la realidad. Por eso, ¿qué es líder por autoridad? El que sirve a la raza y antepone el bien de los demás al suyo. Y en nuestro país, precisamente, a veces no sucede eso. Por eso necesitamos líderes por autoridad en todas las organizaciones, el sector privado y el sector público. Que sean líderes que efectivamente estén creando valor y siempre ver cómo le hago para la raza. Y no en un plan de servicio, sino en un plan inteligente de crear valor hacia los demás. Número 8, ¿ya era la 8 o la 9 este? ¿Esta era la 8 o la 9? Sigue la 8, muy bien. Siguiente punto importante en México que necesitamos es que en México prive en México, es muy importante, la cultura de la meritocracia, no del privilegio. Es muy importante. En nuestro país todavía, tristemente, se fomenta mucho la cultura del privilegio. Y a la vuelta del tiempo también, el privilegio te lleva a qué cosa, David? A buscar únicamente el beneficio de unos cuantos. Y no pensar efectivamente en las personas que independientemente del código postal y que han hecho el mérito tengan la oportunidad precisamente de ocupar posiciones que tengan la manera de crear valor. Acuérdense, la palabra meritocracia viene de meritum, bien ganado, bien merecido. Y en nuestro país todavía no abunda eso. En los países desarrollados lo vemos como existe mucho la cultura de la meritocracia. Y en nuestra sociedad todavía existe mucho la cultura del privilegio. Y a la vuelta del tiempo, la cultura del privilegio, repito, fomenta mucho ese compromiso de buscar el bien de unos cuantos. Y número 9, muy importante en nuestro país, para cambiar esa cultura de indiferencia, necesitamos, en el caso nuestro, ver la manera en que en la sociedad impera el bien común antes del bien personal. ¿Qué les decía yo al principio? El problema de este país es que cada día más se ve ese enfoque individualista, donde priva mucho la búsqueda precisamente del bien personal a costa del bien común. Y una sociedad que sigue enfocada hacia esa filosofía individualista, a la vuelta del tiempo no hay que resolver. Y por último, algo que también ayuda mucho a México para transformar, tenemos que erradicar 5 conductas que no nos ayudan mucho a los mexicanos.
la indiferencia, la irresponsabilidad, la pereza, el malinchismo y el machismo. Todavía en nuestro país es muy fuerte esas conductas que no aportan mucho para transformar en un país competitivo. Malinchismo, machismo, indiferencia, irresponsabilidad y pereza. El día que logremos también erradicar esas 5 conductas, vamos a cambiar mucho a México para ser un país competitivo y, como dice Thomas Friedman, a ocupar un peldaño entre las grandes potencias, que para eso estamos destinados, tenemos todo para hacer. Pero, ¿qué es lo que importa mucho? Precisamente que erradiquemos la cultura de indiferencia. Yo les digo, en concreto, yo creo que el punto importante, y con eso quisiera terminar, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. A mí me gusta mucho la frase que dijo Martin Luther King hace ya muchos años, pero un gran líder allá en Estados Unidos. Decía Martin Luther King: a mí no me genera violencia interna ni me angustia el problema, las voces de los corruptos, de los deshonestos, de falta de ética. Lo que me genera violencia interna y me desgasta es el silencio de los buenos. Esa es la realidad, la indiferencia. Pues sí, porque como decimos también, ¿cuál es la bronca de este país? Que somos muchísimos los buenos, pero no hacemos nada. O sea, somos indiferentes. Cada día impera más la globalización de la indiferencia. Y esa indiferencia no ayuda a nada, no aporta. Y más cuando decimos, estamos con que México es un país para ser una potencia del mundo. Tiene grandes capacidades los mexicanos. Pero tenemos que aprender a purificarnos, a quitar aquello que no genera valor y que nos destruye valor. Por ejemplo, este último punto, esas 5 conductas no ayudan a México, no nos ayudan. Vamos erradicándolas y ver cómo logramos, a través de nuestra participación ciudadana, ir permeando a esta sociedad de un contexto diferente. En pocas palabras, yo creo que ese es nuestro reto principal que tenemos ustedes y yo. Cómo cada quien en nuestra trinchera hacemos que tengamos una sociedad más digna para todas las nuevas generaciones. Porque tenemos todo para hacerlo. No más que, y vuelvo a repetir lo que dice la película del abogado del diablo: el libre albedrío, la libertad. Cada quien construye. Yo escribí hace ya mucho tiempo un libro que se llama Felicidad, ¿dónde estás? Happiness, what are you? Y lo escribí por mis exalumnos, porque muchos de ellos, después de, yo trato de, que han sido mis alumnos en clase, que son casi como 24,000, les mando una carta, yo ahora ya todo por internet, está más fácil, ya ahorro mucho código postal. Pero iba yo al punto. De repente yo les hago algunas preguntas: ¿cómo te ha ido? Y les pongo ahí, fulano, ¿cómo te va? Y de repente me di cuenta, hace 15 años, ¿no? Esto lo hice, ese libro hace 15 años, que muchos ya andaban ocupando posiciones muy interesantes, o sea, ya habían escalado varios peldaños muy interesantes. Y también, y me decía, ¿por qué dice, profesor, que no estoy tan contento por tal cosa? Y ya todos un cafecito. Total que hizo una estadística y como el 35% de ellos no estaban tan contentos después de haber escalado peldaños. Pero el 39% no eran felices en su matrimonio. Y dije, ay, tu pelona, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, yo soy financiero, jamás he estudiado psicología ni sociólogo ni nada de eso. Pero sí me gusta mucho indagar, pues, a ver qué pasa. Y entonces, a raíz de eso, saqué ese famoso libro de Felicidad, ¿dónde estás? Y el primer tema que abordo en el primer capítulo es ese: la felicidad es trabajo de cada quien, de nadie más. Y todo surgió también porque me acordé yo en mi vida personal. El libro que más me impactó a mí como persona fue cuando en prepa leí el libro de Víctor Frank, En busca del sentido de la vida. Y Víctor Frank, este famoso judío que fue de los pocos sobrevivientes de los nazis, tiene una frase muy dura, pero muy padre. Dice: al hombre nos podrán robar todo, todos nos pueden robar, menos la libertad de la actitud que asumimos ante las circunstancias que la vida nos va deparando. Fíjense la frase, qué profunda. Nos podrán robar todo en el mundo, menos la libertad de la actitud que asumo ante las circunstancias que la vida nos va deparando. Y él lo comenta en su libro. Yo veía venir diario morir amigos míos judíos en los campos de concentración, ahí en Auschwitz. Y sin embargo, yo decía, no, yo tengo que vivir, tengo que salir de aquí, tengo que volver a ver a mi mujer. Tenía el coraje, yo no puedo morir, no debo morirme. Siempre me tuvo en su cabeza, otra vez, me podrán robar todo, menos la libertad de la actitud que yo asumo ante las circunstancias. Aquí es igual, a ti y a mí, nos podrán robar todo, menos la libertad. Decías que yo estoy en andamos, no puedo tomar una posición pasiva, yo tengo que ser un faro de esperanza. Debo ser alguien que al revés sea un paradigma de la participación, no a la indiferencia. Yo le digo mucho a la gente, cada quien hagamos en nuestro campo de acción, contagiemos a los demás.
Lo que no se vale precisamente decir es que no se puede, sí se puede. El problema es que nosotros, tú y yo, tengamos esa capacidad de este libre albedrío, usarlo positivamente. Esa es la realidad. Así como decía que estos chavos precisamente, así le decían, no es posible, te ha ido muy bien económicamente y no eres feliz, ni en tu matrimonio ni en el trabajo, pues ¿qué sentido tiene tu vida? Y ahí empecé a sacar ese libro y el libro, todos los títulos de los capítulos, pues es precisamente lo que les pasa a ellos. O sea, el primer capítulo dice, hay que amar y dejarse amar. Ese es el sentido de la vida. Pues, ¿para qué no es amontonar? Amar es, déjate precisamente ser capaz de entregarte y que te entreguen a ti cariño. Y claro, cada quien cosecha lo que siembra. Si tú no amas, pues ¿cómo vas a sembrar amor de los demás? Y luego, manejar los conflictos en armonía. El amar lo cotidiano, disfrutar lo cotidiano. Todo es la actitud de la vida. O sea, lo que hoy se llama muy elegantemente psicología positiva. Pues es precisamente tener una actitud positiva ante la vida. Y a pesar de las adversidades, sonreírle a la vida. Pero es la actitud que tú asumes. Entonces, yo les invito a que efectivamente, en esa participación de Andamos, nunca renuncien a ese libre albedrío de seguir participando y seguir luchando. Y hoy también, abusadas y abusados, hoy el mundo, a veces, las nuevas generaciones, a veces nos falta más resiliencia. Es esa capacidad de los metales de aguantar los golpes de la vida. A veces muchas personas me lo dicen, yo lo veo también, tienen un gran problema. Generan precisamente actividades, acciones, hablando del tema de los sacerdotes, ayer platicamos este tema con ellos, muchos se sienten muy frustrados de tener mucha energía para hacer cosas, para atraer a la gente, y no hay respuesta del pueblo. Entonces, que llegas a una posición que dices, ¿sabes qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me la parto si la gente no responde a la fregada? Dije, no, precisamente, le dije, quizá el error está, se lo decía yo ayer, es que hay que preguntarle qué quiere la sociedad, ¿me explico? Tú decides, tú crees que eso es bueno para la raza. Si entonces la gente no me responde, la actitud correcta no es, me repliego, ya no me esfuerzo, no. A lo mejor te está faltando esa falta de comunicación para ver qué quiere la sociedad, para crearle valor a la gente. Pero la resiliencia es muy importante, porque tú y yo, cuando participamos en ONGs, es muy fácil claudicar. Cuando a veces nos esforzamos, hacemos tal o cual actividad y no resulta lo que tú y yo esperamos. Pero otra vez, ese es precisamente lo que hay que luchar. No se vale replegarnos, sino ¿quién va a transformar la sociedad? Nosotros. Y cuando participamos en ONGs, hay que estar dispuestos a estar blindados, a aguantar golpes. Yo siempre digo y lo repito, la mejor amiga de un ser humano para crecer es la adversidad. Cuando todo sale mal es cuando hay que seguir duro y duro. Yo digo, en mi vida como profesor educador, ¿qué me dice cuando agarro mis listas de mis exalumnos en la computadora, a veces el fin de semana que pongo a ver a los chavos y chavas, ¿quiénes han trascendido? No los más inteligentes, los más tenaces. Los más tenaces. Yo he inventado una forma que dice éxito, E es igual a I por T al cuadrado. Donde I es inteligencia y T es tenacidad. Le voy más al tenaz que al inteligente toda la vida. Eso es muy importante. Yo digo hasta de broma, yo en mi pueblo, yo soy San Juan de los Lagos. Cuando estábamos chavitos, había chavas ahí en Jalisco, dicen que se perdió, nosotros en Jalisco se perdió un regimiento francés, chavas muy bonitas. Entonces, de repente decíamos, oye, este vato, ¿cómo anda con esta chavita? Está bien golpeado el vato. Decíamos los amigos, ¿cómo le hizo? ¿Y qué decíamos la raza? Talón mata carita. Talón, sí. Pues sí, pues. El carita se siente muy guapo y a ver si ven, búscame, no, pues. Y el otro vato, duro, es que ya. O sea, entonces, el mensaje, fíjense bien, no se les olvide que es mejor la tenacidad que la inteligencia. Eso grábenselo, eso. Mi vida como educador de 100 semestres, me dice, le voy más al tenaz que al inteligente. Y aquí en estas cosas de las ONGs hay que ser muy tenaces, tener mucha resiliencia, eso grábenselo. Si no, pues, oye, que hay broncas, hay broncas. Y eso no hay que olvidarlo. Yo he participado toda mi vida en ONGs y aprendí, ¿sabes qué? Que me vale, porque si no, pues... Yo ando pidiendo siempre fondeo para muchas actividades sociales. De repente llevan 5 llamadas y acaba ayer una buen champú desde el punto de vista, porque le había dicho a una persona, sí, me aparece un problema social que tenemos aquí en varias comunidades. Digo, yo te ayudo, David. De repente, con de la fundación, pues, ¿qué no? Pues dije, no, pues ya, perfecto. Y ayer, increíblemente, dije yo, pues qué raro, sí, me he dicho que sí, pero bueno, dije, yo ya le hablé 7 veces y mandó ya la fundación que no. Pues. Y ayer me dicen, oye, está hablando fulano de tal, pues pásale. Y entonces yo me adelanté, le dije, oye, no te preocupes, yo ya recibí la carta de la fundación, que eso y lo otro. Dijo, no, David, una disculpa, yo estuve fuera de viaje 2 meses y medio, pero no cuenta con tal cantidad, ya está listo. Dije, ahí está la vuelta, duro. Entonces el mensaje es
estaba yo un poco agüitadón, dije, pero no, pero yo soy un convencido que hay que participar mucho en la tenacidad. O sea, porque no son tenaces y participar en esto no tiene caso. Y acuérdense, tenaces y resilientes. Y resilientes aguanten los golpes. Si no nos servimos, ni tú y yo, para transformar este país. Quien no es tenaz y no es resiliente, no es capaz de transformar. Hay mucho camino por andar, hay que ver esto, el vaso está medio lleno, no medio vacío, hay que terminar de llenarlo con nuestra tenacidad, con nuestra resiliencia. Muchísimas gracias, David Noel. Te deseamos muchísimo éxito en esta transición profesional. Sabemos que lo vas a tener y necesitamos que lo tengas para beneficio de la sociedad, de la comunidad y de todo México. Tenemos estos 2 libros que queremos obsequiarte como muestra de nuestro agradecimiento. Son libros publicados por Andamos con la autorización de la SAE de Estados Unidos y son referencias que nos acompañan a hacer mejor pues, las asociaciones en las que estamos. Y a nombre de Andamos, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias.